El arte siempre se ha hecho cargo de una u otra manera de la realidad. Capturar la realidad, poder dibujarla, captarla en un plano bidimensional es algo que nos alucina. Es algo que de verdad nos fascina. De alguna forma, durante las cuevas de Altamira, esos hombres primitivos capturaban en sus imágenes a los animales que se supone iban a cazar. Contaban historias. Qué sé yo, las monarquías les pedían a ciertos artistas que los dibujaran, que los pintaran para también capturar momentos. Esos artistas también capturaban otros momentos. Famoso es toda la serie negra de Goya, Los Caprichos, donde él efectivamente, a partir quizás de contar narraciones de brujería y cosas que a mí me gustan mucho, por otro lado, trataba de hacer una crítica social y política. El cómics se ha hecho cargo de esto de manera mucho más concreta. Cuenta historias a partir del dibujo, narra historias a partir de la ilustración y de las viñetas que van teniendo esos globitos que ustedes ven. Hoy día vamos a estar hablando justamente con un ilustrador, con un artista que ha dedicado su vida a narrar historias a partir de esas viñetas. Vamos a estar hablando con Rodrigo Elgueta, que además hace poco lanzó su último libro, un libro que habla de su arte, El sueño de Quetzalcóatl y otras historias. ¿Dónde vamos a hablar de eso? Acá, por supuesto, en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y vamos a hablar de ilustración, vamos a hablar de dibujo, vamos a hablar de cómics, pero también vamos a hablar de una perspectiva del cómics bien particular, porque el cómics como arte y como forma narrativa tiene diversas áreas, diversos géneros, por así decirlo. Y nuestro invitado del día de hoy se ha focalizado en un género que es particular porque tiene que ver con la investigación y tiene que ver con ámbitos políticos, históricos y sociales. Lo político en este caso llega porque la historia, finalmente nos guste o no, o les guste a algunos que tratan de salir de la palabra política como que les da susto, siempre es política. La historia se establece en una dimensión política. Y lo social, bueno, porque evidentemente todos los desarrollos sociales, tanto de pueblos originarios como de historias recientes, tienen que ver con las sociedades. Don Rodrigo Elgueta, bienvenido acá a Lo Personal es Político. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Jaime, también. Y feliz de estar acá conversando contigo y conversando con la gente en sus casas. Muy contento. Yo conozco tu trabajo hace rato. Tuve la oportunidad, además, en la primavera del libro, de presentar un libro. Espero haber estado a la altura. Este libro lo voy a mostrar al tiro. Este libro, señor director, ahí, El sueño de Quetzalcóatl y otras historias. Ahí está. Perfecto. Este libro, aunque ustedes no lo crean, es el arte de Rodrigo Elgueta. Es un libro que se presentó en el ¿cómo se llama? La primavera del libro. Y la verdad es que es bien interesante porque es un libro que justamente muestra todo el quehacer artístico de Rodrigo hasta el día de hoy. ¿Cómo llegaste a ser ilustrador, dibujante? ¿Cómo se llega a esto? Que además yo creo que tanta gente le gusta mucho y hoy día hay tanto cultor del cómic, de la ilustración y todo eso. Bueno, primero yo te podría comentar que mi acercamiento al dibujo parte, como muchos dibujantes, que es de la tierna infancia. Yeah. Cuando uno está leyendo historieta, por lo menos en mi caso, yo cuando niño era un muy buen lector de historieta, a contar de los 7 años. Yo creo que, obviamente, que uno parte viendo los monitos, pero después cuando empieza a leer, ya empieza a seguir esa historia. Y ahí yo creo que mi mamá tuvo un rol bien fundamental, porque ella siempre, aunque yo no supiera leer, siempre me llevaba historietas del Zorro, de Tarzán, de Barrabases, y yo las veía. Entonces, en un momento empecé en una especie de autoformación intuitiva, empecé a copiar los personajes
de las historietas. Hasta que en un momento me di cuenta, como a los 8 años, que podía hacer mis propias historias, a lo mejor utilizando los mismos personajes, pero podía hacer mis propias historias. Y ahí dije, esto para mí fue un descubrimiento. Esto es lo dije, mejor. aquí me quedo. O sea, no, yo quiero ser, cuando grande, quiero ser dibujante de historietas. Porque es como es narrar una historia, es casi hacer una película dibujada. Entonces, es bien interesante eso, pero por otro lado es muy loco porque, por ejemplo, el cómics no es un storyboard. No. Son herramientas distintas. Exacto. La gente podría tender a pensar que es lo mismo y no, de verdad no es lo mismo. No es lo mismo, porque en el fondo el storyboard, yo he hecho storyboard poquito, pero he hecho algunas veces y claro, he hecho para videoclip, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tiene la función de que el director y también la gente que va a participar en el videoclip sepa cómo van a ser los planos, los encuadres, Claro. y sepa el camarógrafo qué ángulo tomar. Ayuda mucho los storyboards para la preproducción de Exactamente, un para video, saber claro. cómo se va estructurando la escena, e incluso podría servir, si es que está bien estructurado el storyboard, por lo que yo entiendo, cómo desarrollar la edición, los cortes y los planos, etcétera, como dices tú. Sin embargo, el cómics se establece en una dimensión narrativa muy distinta. Tiene un ámbito de lectura. Yo siempre le sugiero a la gente que no le gusta leer que lea cómics. Es una forma también de acceder al mundo de la lectura. Y en ese sentido es bien potente todo lo que pasa con el cómics. Hoy día el cómics y también el arte urbano, pero el cómics en particular se considera un arte. Ya se habla del 8º estadio del arte, digamos, así como en algún minuto fue el cine el 7º arte, el cómic sería el 8º arte. Sí. Y eso evidentemente te hace artista, claro, además. Y además yo creo, mira, qué bueno lo que comentaste ahora, porque yo agregaría además que la estructura cerebral que tenemos nosotros, desde el momento en que el ser humano empezó a hacer arte en las pinturas parietales, la estructura de narrar a través de imágenes nos ha acompañado siempre. O sea, bueno, claro. Necesitamos narrar a través de imágenes. Entonces, ¿y qué pasa? Cuando se coloca una imagen al lado de otra imagen, inmediatamente el cerebro las conecta y comienza un diálogo con ella. Entonces es muy humano la historieta, además. Y además establece también un fenómeno óptico mental que es muy interesante, lo que tú acabas de decir. O sea, establecer o lograr la gestal, en el fondo de unir la historia, estas imágenes que van por separados, con los globitos y los textos, unirlos es un trabajo cerebral que es muy potente porque te permite estructurar una narración abstracta de manera bien concreta. Sí. Entonces, también es muy, bueno, insisto, por eso es que yo también le sugiero a la gente que no le gusta tanto leer, que lea cómics. Sí. Muy chico llegaste a narrar historias. ¿Te gustan las historias? Sí, me gusta y se suma el hecho de que también, pensando que mi infancia fue bajo dictadura, en los 70, niveles de pobreza muy altos, el dibujar también se transformó en una herramienta para defenderme ante el mundo. Entonces, rápidamente yo me transformé en el compañero que dibujaba bien dentro del curso, con una cierta popularidad. Entonces, las profesoras, por ejemplo, me sacaban a mí a dibujar el esquema a la pizarra mientras ella dictaba la materia, y eso significaba que después las profesoras también me beneficiaban porque yo no estaba anotando la materia, sino que le estaba ayudando a ella haciendo los esquemas, los dibujos de geografía, etc. Entonces, eso también te entrega herramientas para enfrentar un mundo que puede ser hostil también. ¿De qué forma fue eso? Porque te reafirma de que yo soy capaz de hacer algo y que eso además es valorado. Entonces, eso también me ha acompañado siempre y estoy muy agradecido también de esa dimensión humana que te puede entregar el arte comunicando a los demás. Porque también hay comunicación y la gente puede identificarse, uno puede abrir puertas también para que otras personas se autopregunten. Entonces, todas esas posibilidades uno no lo sabe, pero el dibujar puede aportar también a la comunidad. Y bueno, y por eso también estudié arte. Yo estudié pedagogía en arte. ¿En el pedagógico? En el pedagógico. Wow. Soy profesor de arte para mantenerme cerca del dibujo. Y claro, y después cuando entré a la carrera, donde estaba todo el tema del arte contemporáneo, sí, claro, el expresionismo abstracto, el conceptualismo, también valoro eso porque me permitió desconstruir todo el método que yo traía de dibujo. La anatomía yo la aprendí dibujando historieta, autoaprendiéndome, y
tuve que desconstruirme para empezar a trabajar a niveles de abstracción y de conceptualismo, que también son un aporte. O sea, de todas maneras estoy muy, muy agradecido de esa formación que tuve en la universidad, en la cual el arte, el cómic y la ilustración no se tocaba. Porque, sin embargo, tú creciste en los 80. Sí, en los 80 y estudié en la universidad a finales de los 80. O sea, te tocó también un renacer del cómics más popular con la revista Trauco. Sí, por supuesto. Claro. Con la ilustración de algunos trabajadores, de dibujantes. Yo me acuerdo Yoyo, Carto, que en paz descanse. Eran súper importantes dentro de la... Y ojo que menciono la Trauco, que era como la revista más, más popular, pero además más comercialmente más visible. Estaban otras revistas. Estaba Matucana, estaba Beso Negro. Sí, claro. Eran revistas que sí, yo las conocí, y las conocí estando en la enseñanza media, y era como una posibilidad de acercarse al arte. O sea, de que mi expresión gráfica, que era el cómic, tenía una expresión social. Entonces, eso para mí fue bastante valioso también. ¿Viviste en España? Sí, viví en España. ¿Cuánto tiempo? Estuve 2 años allá con una transición, pero estuve haciendo un posgrado, un doctorado en educación. ¿Y ese doctorado en educación, el estar en España, en qué parte de España estuviste? En la Universidad de Salamanca, en la ciudad de Salamanca estuve viviendo. Una ciudad maravillosa. Sí, yo no conozco Salamanca, pero dicen que es muy bonita. Además, creo que la universidad es una universidad muy antigua, ¿no? Una de las más antiguas, la tercera más antigua del mundo. La primera es la ciudad de Bolonia, y la de Salamanca... Sí, debe ser alucinante. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, me gustaría comentar algo. Yo postulé a esa beca, que era una beca para hacer un doctorado en educación de adultos mayores. Era educación. Y lo encontré fascinante porque en mi actividad docente, en un momento empecé a hacer talleres para gente adulta, y llegó gente mayor. Y para mí fue un descubrimiento, porque hay muchos prejuicios en torno a la tercera edad, ahora cuarta edad, en la cual, por ejemplo, la creatividad baja en la medida en que las personas empiezan a envejecer. Las habilidades físicas van haciendo que la gente empiece a tener miedo, desde bañarse hasta salir a la calle. Claro. Entonces, la tercera y la cuarta edad está llena de esos prejuicios, que una persona de 70 años, 75, decida volver a estudiar, aunque sea un taller de pintura, aunque sea un taller de dibujo, un taller de cómic, un taller de historia del arte, rompe prejuicios también. Entonces, lo encontré fascinante ese proceso, y postulé a esa beca, le gané y estuve estudiando 2 años ese doctorado, y creo que, bueno, mi tesis para doctorarme la desarrollé en el tema de construir un método para que el adulto mayor pueda desarrollar la creatividad. Entonces, finalmente, este método plantea de que la creatividad es un método que se puede aprender y se puede aplicar. Eso es bien interesante, Rodrigo, porque en definitiva uno tiende a, casi como una especie de profecía autocumplida, tiende a cristalizar a los adultos mayores, a las personas mayores, y las personas mayores también se cristalizan por lo mismo. Es sorprendente cómo la creatividad no es un elemento valorable, en general en ningún aspecto. Es como que llegas a un punto, o la sociedad te establece en un punto donde la creatividad se va perdiendo. Sin embargo, hay trabajos como este, que la creatividad está en constante surgimiento y obligarte a estar ahí pensando. ¿Cómo fue esa experiencia con los adultos mayores, con las personas mayores? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque además hemos tenido acá muchos activistas de la reivindicación de las personas mayores, y la verdad es que es muy importante eso. Las sociedades están envejeciendo. Chile es una de las sociedades que más rápidamente está envejeciendo, y sin embargo hay un prejuicio tremendo para las personas, ni siquiera para personas mayores sobre 70 años, para personas sobre 50, sobre 45 años, ya hay prejuicios laborales. O sea, de verdad es una situación bien dramática, porque además la sociedad está envejeciendo. Entonces tenéis que pensar un poco en esta dimensión, ¿no? Ni hablar de pensiones y esas cosas, porque eso ya es aún más grave. Sí. Bueno, solamente pensar de que la misma
el cuerpo, como va envejeciendo, nos pilla de sorpresa. O sea, en un momento nos sentimos jóvenes y por cualquier situación, a la semana siguiente se te vinieron los achaques. Entonces, la presbicia. Claro, es impresionante. Es de un día para otro. Es de un día para otro, o sea, la gente no se imagina, no es que tú vayas perdiendo capacidad, por lo menos a mí me pasó de verdad. Estaba leyendo un libro y la semana siguiente ya no podía, o sea, que la semana siguiente, el día siguiente, la noche anterior veía bien, la noche siguiente ya necesitaba anteojos. Y ya tienes que usar lentes y empieza uno a tener esos gestos que uno cuando era más joven veía de la gente mayor, de colocarse los lentes, mirarte con los lentes hacia abajo. Así, claro. Sí. Entonces, yo creo que como sociedad no estamos preparados, no estamos haciendo nada. Hay algunos intentos, pero falta mucho más porque, como bien dices tú, la gran parte de la población va a envejecer, va a ser la mayoría en un futuro próximo y hay que estar preparado para eso. Y entre ellos es que uno siempre puede seguir creando. Claro. Puede tener 70 años y puede tener proyectos. Bueno, uno de los grandes pensadores de la sociedad contemporánea, Zygmunt Bauman, murió a los 92 años y sus últimos textos sobre las redes sociales, yo diría que son de los textos más revolucionarios que hay respecto a esto. O sea, ni siquiera gente joven que vive, tiene la profundidad y el nivel de observación que tiene Bauman a sus 92 años. Lo que también te demuestra que en realidad esa idea de que la gente no puede ser creativa o que la gente no tiene relatos nuevos o que no refresca el pensamiento después de cierta edad es un error. Y yo he conocido gente además muy joven que ya está cristalizada. Exacto, o sea, creo que ahí hay prejuicios bien grandes para lado y lado, ¿no? Sí. Me gustaría comentar una experiencia que tuve que ahora me hiciste recordar, que cuando estaba yo desarrollando esa tesis e implementando el método, que era parte fundamental del trabajo, me comuniqué con alumnos que yo había tenido en la universidad para que fueran voluntarios, dentro como conejillos de India, dentro de este experimento. Y una de las unidades era recrear la pintura parietal del Paleolítico con ellos. Entonces, crear un ambiente, entregarle los conceptos, entregarle las nociones y los elementos para que ellos trataran de despertar de alguna manera esa conexión que tendríamos con nuestro cerebro más profundo, nuestra idea más profunda, que sigue siendo paleolítica, y tratar de recrear el arte en esas instancias. Oscurecimos una sala, pusimos música tribal, iluminado solamente con fuego, nada más. Logramos recrear una especie de ambiente de Altamira o de Lascaux. Qué buena. Fue muy bonito ¿Y cómo fue el resultado que se desarrolló ahí? Fue maravilloso, maravilloso. Pero aquí ya prefiero mejor no conversar qué pasó con esa tesis, porque ya esa es otra historia. Sí, nos vamos a alejar. Podremos conversar en otro momento. Claro. Acabas de mencionar las cuevas de Altamira y las cuevas de Lascaux, y hay un elemento ahí que es súper interesante porque en definitiva ahí también se narraba. Sí. Pero además se narraba, pero se producía una apropiación mágica de la realidad. Y de alguna forma, la pintura, la plástica y la ilustración también tienen como una apropiación mágica que te devuelve esa situación mágica también. Yo en mi infancia, por ejemplo, bueno, yo era un cabro bien friki, en realidad me gustaba mucho Dr. Mortis, y estoy hablando de una infancia bien temprana, o sea, era friki que mi papá siempre se ríe de que no entiende cómo me gustaba tanto el terror desde tan chico. Pero evidentemente el ver imágenes terroríficas también despertaba en mí ciertos temores y ciertos imaginarios. Bueno, imaginarios que hasta el día de hoy tengo, desde los anillos que ocupo, las poleras, es muy loco, también te va estableciendo una dimensión identitaria muy fuerte. ¿Qué se siente tener ese poder, ese poder con el lápiz también, que es mágico? Sí. Que no solamente entregas cosas, entregas una cuestión mucho más fuerte. Pasó contigo, no nos vamos, o sea, vamos a meternos ahí, pero tú trabajaste, por ejemplo, en Mitos y Leyendas, y cuando conté que venías, y conté que había sido dibujante de Mitos y Leyendas, nuestro periodista, que es un gallo fantástico, así como, ¡ah, qué entretenido, qué choro! O sea,
rememoraba, y eso que él es un tipo bien joven, tiene la edad de mi hijo mayor, 25 años. Bueno, me imagino que esa generación es justamente la que jugaba Mitos y Leyendas. Ahí hay un elemento bien, bien potente, porque tú estableciste una dimensión generacional, pero además finalmente ese lápiz fue la varita mágica que genera mundos que permean cabezas, que abren cabezas y que establecen dimensiones que uno no se imagina. Sí, mira, muy buena tu pregunta, Jaime, porque yo creo que estás apuntando justamente a esa noción que nuestra mente, nuestra visión del mundo sigue siendo muy primitiva también. Entonces, esos principios, esa relación entre magia y imagen, en la cual, como dice René Huguet, uno de los autores de una gran obra de la década del 60, él que fue director del Museo del Louvre, él decía que el principio de la magia es cuando la parte corresponde al todo. Entonces, cuando yo dibujo algo, de alguna manera también poseo esa parte y poseo el todo también. O sea, ese principio sigue existiendo. O sea, yo creo que nadie se atrevería a tomar la fotografía de un ser querido y cortarla o enterrarla en alfileres. No, ¿Quién se atrevería? Oye, espera, es una emulsión, es un papel, es una imagen capturada, ahí no está la persona. Pero no podríamos. Y yo creo que incluso, justamente ayer en clases con mis alumnos de la universidad, estuvimos conversando sobre toda la crisis iconoclasta que ocurrió, en la cual la iglesia tuvo que... Hay algunas imágenes de la Santa Faz de Cristo, que se recreaban en ese paño donde estaba el rostro de Cristo, con una frase abajo que decía, no, claro, arrodíllate ante esta imagen, pero no te olvides que ahí ese no es Cristo, es una imagen que representa a Cristo. Entonces, o sea, ese principio mágico está y nos va a acompañar porque somos los mismos emocionalmente del Paleolítico. Le tenemos miedo a las mismas cosas. Y con toda esta crisis que hemos estado viviendo socialmente, desde el terremoto del 2011, el estallido social, la pandemia, nos damos cuenta que la sociedad sigue siendo muy paleolítica. Le tenemos miedo a las mismas cosas, le tenemos miedo a lo extraño, le tenemos miedo al otro, le tenemos miedo a la oscuridad, etcétera, etcétera. Bueno, además rápidamente uno puede volver a actitudes muy primitivas sin darse cuenta de un minuto a otro, que es lo que es bastante peligroso para una sociedad que supone que está moderna y que está avanzada. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos conversando con Rodrigo Elgueta sobre ilustración, sobre cómics, pero también en este caso quiero meterme ya en la narrativa, en la investigación y estos cómics históricos de los que les hablaba. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de aquí de Los Personales Políticos. Seguimos conversando con Rodrigo Elgueta, seguimos hablando de los cómics, seguimos hablando también de este acto mágico que implica la imagen en sí. Y ahí Rodrigo daba una pauta que es bien interesante y que efectivamente tienes toda la razón. Uno tiene un respeto por la imagen muy, muy brutal. Es bien potente. Fíjate que me acordé, es como estos actos psicomágicos de los que habla Jodorowsky, ¿no? Me acordé por ejemplo, de una foto de mi matrimonio que la persona que salía en esa foto fue una persona que lamentablemente después hizo mucho daño. Y yo arranqué la foto del álbum. El álbum a mí me gusta mucho, es un álbum bonito. Yo ya no estoy ni casado, pero igual es un espacio lindo, digamos, no me molesta mi historia matrimonial. Pero me acuerdo que arranqué esa foto y rompí la foto. Y para mí fue muy importante como ese acto de ni siquiera pensando en dañar, pero sí en excluir. No quiero que tú estés en este espacio, que para mí es importante. Y eso es muy potente, porque esos actos de magia son así. Desde ese punto de vista, Rodrigo, tú has hecho 2 historietas, 2 novelas gráficas en realidad, que de alguna forma reivindican una historia que a Chile le cuesta muchísimo. Y que ha sido una historia que en general no solamente le cuesta mucho, sino que no se habla y se ha tratado de ocultar.
lo hemos hablado con historiadores, lo hemos hablado con políticos, lo hemos hablado con cientistas, con marqueteros de políticas de distintas áreas, y efectivamente todo lo ocurrido previo al 73 se escondió bajo la alfombra. Es muy loco, pero es como que la historia contemporánea chilena solo existiera desde el golpe y la dictadura civil-militar del 73 en adelante, y obviamente con vacíos, con muchos vacíos respecto a esa historia. Sí. Pero del 73 para atrás, ni siquiera estoy hablando del periodo en que Allende fue presidente, sino que estoy hablando incluso de Frei Montalva, claro, y hasta de Alessandri. Es como que esos tres gobiernos que extrañamente establecieron seguidillas sociales de reivindicación de lo público y reivindicación de las políticas públicas y políticas sociales. Incluso Alessandri siendo una persona de derecha, Frei Montalva, bueno, propiciando la reforma agraria, propiciando también la nacionalización del cobre, que se consolida con Allende. Allende toma la posta de la reforma agraria, etcétera, etcétera. Son un vacío dentro del imaginario sociocultural chileno. Donde además se han enarbolado muchas mentiras respecto a esos periodos, sobre todo, evidentemente, el periodo 70-73, donde incluso hay gente que hasta el día de hoy cree en el Plan Z. El Plan Z que ya está hiper comprobado que nunca existió. Sin embargo, hay gente que todavía enarbola ese discurso, sorprendentemente. ¿Tú te haces cargo de eso? Bueno, con Carlos Reyes, a Carlos también lo hemos tenido acá. Se hacen cargo de reivindicar esa historia. Y eso también es un acto mágico. Un acto mágico complejo porque probablemente, y dado también los resultados de los últimos plebiscitos, nos damos cuenta que casi la mitad de Chile no se va a hacer cargo de ese acto mágico. ¿Cómo pasa eso? Sí, mire, como bien decías tú, Carlos Reyes es el guionista de Los años de Allende, y fue Carlos quien, cuando le propusieron a él hacer esta novela gráfica, él pensó en mí para realizarlo, y yo ahí me siento súper agradecido, y apenas Carlos me avisó de la posibilidad de hacer este proyecto, sabiendo las implicancias culturales y al mismo tiempo emocionales también, acepté feliz, con mucha responsabilidad. Bueno, es importante comentar que Los años de Allende, que es de la editorial Weathers, Rafael López Giral es el editor de Weathers, él es mexicano, y él se dio cuenta cuando se vino a vivir a Chile que desde el punto de vista de la narrativa gráfica, del cómic, de la historieta, no había algo que contara la historia del gobierno de Allende. Entonces, es Rafael quien le propone a Carlos hacer esto. Entonces, tiene que venir alguien de afuera para plantearnos esta posibilidad. Yo mismo había hecho algunas cositas pequeñas, por ejemplo, Rey en Paraguay-Huayca, la hice antes de Los años de Allende. Otros dibujantes habían hecho otras cosas, pero narrar todo ese proceso donde cada día ocurrían tantas cosas, seleccionar los hechos, había que seleccionar. Es imposible en 105 páginas contar todo, es imposible. Había que decidir qué dejar afuera y qué no. Bueno, Rafael ahí también se consiguió que nos ayudaran, o el historiador de Vicuña, que nos ayudara, y que también estuviera con nosotros Marcelo Mellado. Ellos nos apoyaron en esta selección. Y teniendo esta selección de 10 momentos de esos 3 años, Carlos fue desarrollando ya la idea de estos personajes ficticios que fueran narrando como vicarios del lector los hechos. John Niche, que es el personaje, que es un periodista norteamericano, que hay que recordar que en esa época vinieron muchos corresponsales de prensa, vinieron a Chile a cubrir este proceso tan loco. No, y hubo corresponsales además que fueron detenidos, desaparecidos, o sea, hay varias... Missing, de hecho, una película que ganó el Oscar, tiene directa relación con el golpe de Estado en Chile. Sí. Y conversando, ¿cómo podría ser este corresponsal? A lo mejor alguien podría decir, o sea, ¿cómo vienen del primer mundo a supervisar lo que está ocurriendo? A lo mejor ese podría ser el mensaje simbólico. No, tenía que ser norteamericano porque nos permitía ingresar a la embajada de Estados Unidos. Ese fue el objetivo. Ya la hacía, claro. Porque John Niche puede haber sido un periodista francés, un periodista latinoamericano, pero tenía que ser norteamericano para ingresar a la embajada que está
que antes, en esa época, estaba frente al Parque Forestal. Sí, muy cerca precioso, un palacio bellísimo. De Plaza Dignidad, muy cerca. Sí, exactamente. Y ahí John Niche escuchaba cómo se empezaba a complotar, porque de alguna manera yo creo que con el pasar de los años, y creo que las desclasificaciones de los archivos de la CIA van demostrando que el golpe estuvo planificado durante mucho tiempo. Ya el golpe empezó a planificarse en el momento en que Allende se sabía que ganaba. O sea, hecho, lo que ocurrió con el general Schneider es un gran ejemplo. Y sí, es sorprendente eso. A propósito, por eso te digo, el tema de la historia es muy, muy potente porque, primero, a ver, Los años de Allende es una novela gráfica de mucho éxito a nivel internacional. Sí, sí. Mucho éxito. Acá en Chile ha tenido también un éxito, pero en general no se conoce tanto. Sí. Y a mí me ha sorprendido ver gente que es como que sigue la lectura de mejor no hablar de ciertas cosas, Exacto. como diría Luca Prodan ahí. Y es muy sorprendente, porque esa es la dimensión, cuando en definitiva, incluso desde una perspectiva a propósito de lo psicomágico, una perspectiva terapéutica, hablar de ciertas cosas es lo que te permite sanar. Ver los monstruos y los demonios es lo que te permite sanar a nivel individual. ¿Por qué no va a ser eso mismo a nivel social? Que efectivamente de pronto descubramos las mentiras también, los mitos que se han establecido frente a ciertas cosas. Y lo que tú decías, que es muy importante, que el golpe de Estado estaba planificado mucho antes, incluso apenas se empezó a observar que existía la posibilidad que un gobierno socialista se eligiera democráticamente, ya Estados Unidos prendió las alarmas, porque evidentemente para ellos Latinoamérica era ¿cómo se podría decir? Un continente, un territorio que ellos no querían perder dentro de lo que pasaba en la Guerra Fría también, ¿no? Sí. La Unión Soviética en ese entonces tenía más vinculación con Asia, con parte de África y también con Europa del Este. Sí. Y Estados Unidos como imperio, dentro de la Guerra Fría, no quería perder territorio. Y eso es muy sorprendente. Es tan sorprendente que, lo hemos hablado otras veces, el golpe de Estado estaba planeado para el 14 de septiembre y se adelanta porque Allende logra vincularse o logra negociar con el Congreso para tener una salida democrática a un posible golpe. Y el golpe se adelanta porque el golpe se quería hacer sí o sí. Y eso la gente no lo maneja. Y es muy loco porque está en la prensa, o sea, es muy fácil de acceder a esa información. No es una información privada, ni es así como que tengáis que hacer una gran investigación. No. Biblioteca Nacional, periódicos de la época, pero la gente no quiere saber eso. Por eso justamente los años de Allende lo hicimos con mucha responsabilidad, con mucho respeto, porque para muchas personas iba a transformarse en esa selección de momentos para entender una época. A lo mejor otra persona, si quiere hacer la época de Allende en historieta, con el formato cómic, a lo mejor va a seleccionar otros momentos. O sea, los años de Allende no es que sea completamente objetivo. O sea, la objetividad, siempre conversamos con Carlos, no existe. Maturana lo plantea así. No, el encuadre humano, además. Uno ve cosas. Exacto. Nosotros seleccionamos y es la selección que nosotros decidimos que tenía que estar. Pero entregamos herramientas para que la gente pudiera acercarse a esa época nuevamente y lo sentimos inmediatamente. Desde el primer momento en que el libro ya se estaba realizando y empezamos a percibir eso. Por eso, bueno, a mí me tomó 3 años dibujarlo y Rafael quería tenerlo para los 40 años del golpe. O sea, para el 2013 quería tener los años de Allende y no fui capaz. No fuimos capaces y lo publicamos recién en el año 2015. Pero ¿sabes qué? Yo creo que fue súper bueno eso, porque primero, si hubiese salido el 2013, los años de Allende, se pierde con todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando, la cantidad de publicaciones que se realizaron para los 40 años fue impresionante. Pero al mismo tiempo, mucha gente ya empezó a aprender de aquella época con los documentales, con las entrevistas, con los reportajes, con los mismos libros, y llegó como preparada para enfrentarse a los años de Allende. Entonces, ya la gente podía comprar la novela gráfica entregándosela a su nieto, regalándosela a su hijo, permitiendo que un chico de 12 años lo leyera. Entonces, creo que fue el momento justo y preciso. Por eso también uno de los retos que yo siempre planteo, gráficos
fundamental para mí era que tenía que ser tratar de ser lo más riguroso posible en las locaciones de la época, en el rostro de los personajes. Afortunadamente a mí me gusta mucho hacer retrato. No soy un retratista, pero me gusta. Pero tenía que hacer que los personajes se reconocieran. Entonces ese era el reto constante que tenía página a página. Y además yo no trabajo digital. O sea, mira, yo aquí traje algunas de las páginas de los años de Allende y se dan cuenta que esto es papel. Ahí está John Kerry con... Sí, está por el otro lado también. Espérate, estamos viendo otras imágenes ahí, pero aquí le vamos a mostrar. Mira, ahí hay una lámina emblemática. A ver, ahí. Eso está hecho tinta. Esto es bien interesante porque efectivamente hoy día la mayoría de la gente trabaja en digital y tener originales en tinta y papel es una pequeña joya. Aquí les voy a mostrar al otro lado. Entonces, una tinta mal dada significa también cambiar la viñeta, escanear la parte. Oye, está impresionante esto. Bueno, hay una vista de la Alameda con el antiguo, la UNTAD de fondo, con Quilapayún de frente. Con los Quilapayún jóvenes. Sí. Entonces, además tenía que estar siempre atento a buscar mucha información de aquella época. Afortunadamente, bueno, Carlos Reyes, mi socio guionista, él es muy preocupado, siempre está preocupado de entregarme mucho material anexo. Y por otro lado existe la maravilla de Google, con la cual hay mucho banco de imágenes que uno puede acceder también. Claro, y eso es interesante porque afortunadamente los bancos de imágenes tienen sesgos de realidad, no corres el riesgo de tener información falsa o tener un fotomontaje, digamos. Y bueno, y lo otro que nosotros nos impresionó mucho y nunca lo imaginamos era el éxito que iba a tener afuera. Es que a mí eso me sorprende, porque yo te digo que de verdad los años de Allende afuera ha tenido un éxito tremendo, porque quizás también la historia del golpe de Estado en Chile tiene una significación muy fuerte en muchos países. Sí. Que probablemente nosotros no tenemos tanta conciencia respecto a eso, ¿no? Ahí tienes... Mira, por ejemplo, esta es la edición coreana. Por favor, miren, esto es en Corea. Ahí, señor director. Sí. Bueno, ahora vamos para allá. Esa portada yo la hice para la edición de Chile de los años de Allende. Y esta es la edición de Corea. De Corea, sí. Wow. Y Weathers, la editorial Weathers, decidió esta portada. No sé si puedes mostrarla. Vamos a mostrar. Esta es la portada en Chile. En Chile, claro. Fíjate la diferencia. O sea, en el fondo hay un mensaje detrás muy claro. O sea, los años de Allende en Chile, esa portada rescata, estas son viñetas que están dentro del libro, rescata a la gente, rescata los discursos de Allende vivo. Sin embargo... En cambio, la otra, que es la que la gente afuera en los otros países identifica a Chile. Rescata la tragedia. Rescata la tragedia. Es bien potente eso, ¿ah? Sí, es bien potente, fíjate, porque en realidad hay, a propósito de lo que tú decías de los encuadres, ahí hay un elemento bien particular. ¿Qué Corea es la que tiene? Igual no deja ser... Sí, la del sur. Ah, ya. La del sur, sí. Ya, ok. Agarras eso. Ahí hay un pedazo de historia impotente, súper fuerte. Pero también nosotros los Selknam, que rescata historias muy dramáticas de un pueblo originario que hasta hace poco creíamos absolutamente desaparecido y que además vivió un genocidio o una masacre en realidad, porque no fueron los pares, sino que una persecución y un asesinato categorial brutal. Y digo asesinato categorial porque evidentemente es la categorización del indio como algo salvaje, malo, negativo, siniestro que hay que destruir. Ahí también te metiste en un tete, por decirlo de alguna manera, con una historia muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, ahí debo comentarte que justamente, bueno, lo que significa el arte y la ilustración. Yo conocí sobre los pueblos australes con ilustraciones. Yo quedé impresionado cuando yo era niño, conocí las ilustraciones de Eduardo Armstrong con esa serie que él tiene de Indígenas de Chile.
Armstrong es un gallo que está perdido en el tiempo, increíble, uno de los ilustradores más importantes que tenemos en Chile y muy poca gente lo ubica. Bueno, además él fue director de la revista Manpato, claro, y además uno de los creadores de Manpato. Y como que todo está focalizado en Temo Lobo y Armstrong, de hecho, la famosa portada del mamut es de Armstrong. Claro, que es una de las más emblemáticas. Sí. Entonces, yo quedé impresionado al mostrar estas personas desnudas, abrigadas solamente con una capa de piel, enfrentando el clima. Y él, en una de las ilustraciones, demuestra eso, cazando. Entonces, qué interesante. Y bueno, empecé a investigar. Después en el colegio pasan la materia, pero todo muy, muy solayado. Y por ciertas circunstancias de la vida, con mi esposa nos fuimos a vivir a Punta Arenas porque nos ofrecieron trabajar en la Universidad Magallanes. Estamos hablando a finales de los 90. Entonces nos fuimos a vivir a Punta Arenas y ahí fue también vivir la experiencia del paisaje. Porque desde Punta Arenas tú ves además el Estrecho Magallanes y Tierra del Fuego al frente. Es maravilloso Punta Arenas, es alucinante. Yo he ido una vez nomás y de verdad que he fascinado. Sí, y bueno, y eso también me incentivó a que tenía que investigar sobre los pueblos australes y específicamente los Selknam. Ahora, es importante decir que para la historia cultural, los Selknam han trascendido más porque las fotografías de Martín Gusinde son impactantes. O sea, todos esos rituales, esas pinturas corporales del Jaén con estas personas desnudas, pie desnudo en la nieve, desarrollando este ritual, impactan a todos, a todos. Yo creo que eso está en nuestro inconsciente. Además, también hay que recordar que el Museo de Historia Natural tiene ese personaje, ese Jalajaches, que además lo colocaban en el pasillo y tenía salud sanital, y todos cuando éramos niños íbamos al museo y nos encontrábamos con esa escultura gigante. Eso impacta sí. Y te queda en tu inconsciente colectivo. Entonces, decidí hacer una historia estando en Punta Arenas. Decidí hacer una historia en cómic. Tiene que ser en cómic, sobre los Selknam. Y sabes que la dibujé en España. Mira qué curioso, ahora me estoy acordando. En el Ayuntamiento de Salamanca hizo un concurso de historietas, de cómic. Y yo hice 4 páginas que están acá en el Hexacuatro y entre otras historias. Y la presenté. Y me imaginé cómo habría sido el momento, teniendo la idea preconcebida en ese momento de que los Selknam habían sido exterminados, cómo habría sido el momento del último Selknam. Es preciosa esa historia que está en tu y basándome un poco en La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar, quise crear un poco esa relación entre el sueño y la vivencia terrible. La muerte, el sueño también como una simbología de la muerte. De la muerte, claro. Y fue seleccionado, ahí en Salamanca. Y lo expusieron, estuvo en el Ayuntamiento de Salamanca expuesto los originales. Vamos a hacer una breve pausa, pero por favor quédate tú también en pausa, porque quiero que sigamos contando para ir a nuestro tercer y último bloque ya de acá de los personajes políticos. Vamos y volvemos. No se vayan, ¿no? Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Lo Personal Político para nuestro tercer y último bloque y quedamos en una especie de continuará. Porque justamente Rodrigo nos estaba contando que esta historia preciosa que se relaciona con el último Selknam, que está además en su último libro que acaba de lanzar, El sueño de Quetzalcóatl y otras historias, lo hizo en España. Y tiene relación con nosotros los Selknam de alguna u otra manera. Fíjate que tú dijiste algo que no puedo dejar de mencionar. ¿Cachai a Neil Gaiman, o no? Sí, pues, por supuesto. Neil Gaiman tiene el cómic de Sandman, que además hace poco estaba en Netflix. Y los hermanos en Sandman es el sueño y la muerte. Exacto. Es muy bonito, es muy bonito eso. Sí. Y hay un poema además metafísico que te lo voy a mandar porque te va a gustar, además te va a gustar, capaz que te guste incluso ilustrarlo. Pues precioso, de John Donne, un poeta del siglo XV, que habla de la muerte, de cómo la muerte se llama algo así como Death be not proud, no seas orgullosa, muerte no seas orgullosa. Y es muy lindo cómo va relatando cómo la muerte en definitiva se cree la raja así, y en el fondo es un momento, y le dice así como, se turí un momento, después ya vienen otras cosas, ya pasaste. Pasó. No eres, todo el mundo tiene tanto miedo y en realidad eres un momento, un espacio. Pero ya, estamos en el continuará, continúe, por favor. Sí. No, es increíble la cantidad de caminos que uno puede ir abriendo hablando de estos temas.
Y ahí decidí, bueno, seguir investigando el tema de los Selknam. Luego con Tirso Troncoso, otro amigo que también está dentro de la historia de Quetzalcóatl y otra historia. Seguimos explorando el mundo de los Selknam hasta que Cristian Valenzuela, el editor de Deinón, nos propone a Carlos y a mí hacer una historia sobre los Selknam, que él había visto anteriormente en estas publicaciones que había hecho yo con respecto a este tema. Y con Carlos, como es un tema complejo también, había que hacerlo también con mucho respeto y con mucho compromiso. Creo que Carlos dio en el clavo para enfrentar esta problemática y lo hizo a partir como si fuera un cómic documental. Qué bonito. Entonces el formato de cómic documental, en los años de Ende ya lo tenía en algo, pero aquí ya lo trabajamos en sí. Entonces aparece, tengo que dibujar a Carlos, tengo que dibujarme yo como guías dentro de esta historia, que lo que hacemos es entrevistar a distintas personas que han tenido algún acercamiento al mundo de los Selknam desde su ámbito. Hay gente que, por ejemplo, Pamela Morales hizo una obra de danza. Ella desde la danza se acercó a los Selknam. Está la Pato Gallina, que desde el teatro se acercaron a los Selknam. Está Tirso Troncoso, que desde la filosofía se acercó. Óscar Barriento, Pavel Oyarzún, escritores, Sandra Rogel, escritores, se han acercado al mundo de los Selknam. Y así, cada uno de ellos nos dieron su visión y como si fuera una especie de construcción con partes, fuimos armando esta estructura en la cual también le entregamos al lector para que pueda él llevarse una idea. Y finaliza nosotros los Selknam con la entrevista a Margarita Maldonado, que es una Selknam descendiente argentina, que ella ha hecho un trabajo notable para que el pueblo Selknam sea reconocido en Argentina y además ayuda, apoya y le abre las puertas a los Selknam chilenos para que estén trabajando. Y ya es un movimiento, hoy día ya están en esa reivindicación. Sí. Así que, bueno, y para terminar, hay una historia de una pareja. Es una historia ficcionada, que los que vean el libro se van a dar cuenta que hay distintos niveles de iconicidad. Yo juego, cada nivel de narración hay realismo, caricatura, y esta pareja está tratada en el nivel de iconicidad de la caricatura. Y que hay algo de María José, mi esposa, y yo en esa historia. Hay algo, pero fue nuestro guía y Carlos estaba súper de acuerdo. La historia de la pareja nos encanta. Sí. Es como, bueno, ahí hay algo. Bueno, hay otro aspecto mágico. Sí. Ponerse uno dentro de la historia. Y hoy día estás en otro aspecto investigativo bien complejo, nuevamente, que es Víctor Jara. Sí. Una historia muy dura y bien particular, además, desde varias aristas, porque la gente también ha mitificado y ha establecido a Víctor Jara como una especie lo ha martirizado, lo ha establecido como un mártir, pero Víctor Jara tiene muchas más aristas que solamente ser ese artista chileno importantísimo, además a nivel mundial, que es asesinado en el golpe de Estado en el entonces Estadio Chile. ¿Cómo han abordado eso? ¿Cómo has abordado también una historia que en este caso es tan dura? Sí. Porque es muy dramática. Sí. Bueno, la intención de tratar la historia de Víctor Jara también está de hace mucho tiempo. Bueno, por ciertas circunstancias que sería muy largo de narrar, yo he estado apoyando investigaciones judiciales relacionadas con la investigación en torno al asesinato de Víctor Jara. Y me ha tocado vivir experiencia en directo, en primera persona, con respecto a la investigación judicial. Entonces, esa experiencia, además yo soy un gran admirador de la obra de Víctor Jara, dije, esto tengo que narrarlo, porque justamente creo que hay que comunicarlo, hay que contarlo. Entonces, nuestra base para hacer esta historia son los archivos judiciales. Los archivos judiciales son fundamentales, más también Carlos, como es un periodista, las entrevistas, y vamos a tratar de rescatar nuevamente momentos de la historia de Víctor Jara para que también los lectores puedan llevarse una visión general. Ahora, como es una historia que termina muy duramente,
pensé que el nivel de iconicidad correcto para tratar este tema tenía que ser un nivel de iconicidad un poco más abstracto y algo más sintético. Entonces, la obra, ahí te muestro uno de los originales. Una exclusiva, ¿eh? Sí. A ver, ahí está. De alguna manera, el trabajo que se desarrolla realista de Víctor Jara, cuando Rodrigo habla de iconicidad, se establece en una dimensión de cómics más importante. Y por lo que tú me explicabas, Rodrigo, finalmente, a ver, ahí estoy. Este va a ser Víctor Jara. Claro. Entonces se juega con la idea de hacer este doble link, ¿no? Sí, exactamente. Porque efectivamente es tan terrible la historia del asesinato de Víctor Jara y la captura de Víctor Jara, que en definitiva una forma de suavizar es esta. De hecho, aunque ustedes no lo crean, durante mucho tiempo, en el cine, por ejemplo, se hacía la sangre negra porque era muy terrible la sangre roja. Sí. E incluso en documentales se hacen ciertas escenas en blanco y negro para suavizarla. Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Perfecto. Lo pasé muy bien. Pero más allá de eso, yo creo que vamos a tener que, bueno, de verdad creo que hay muchas otras cosas que podemos ir conversando, pero me encanta que hayas venido, me encanta además abrir el espacio a otras, justamente a otras historias y a otros mundos, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, por la invitación también. Y un saludo a todas las personas en su casa. Oye, y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Les quiero contar una cosa muy cortita, señor director, pero creo que es importante. No estoy con gripe, estoy con alergia. Entonces, si me escuchan toser reiteradamente, perdónenme. No es COVID tampoco. La dirección, Pancho, ¿te das cuenta? La gente de la sala de dirección es gente muy oscura. Gente malvada. Bueno, lamentablemente estoy así. Ya estoy así como rodeado de oscuridad acá. Pero yo soy pura luz. Nos vemos en un próximo Lo Personal es Político, en una interesante conversación como esta. Chao, chao. Sigan en la compañía de TVX, ¿ah?